La palabra de Dios en la evangelización. Serie Jesucristo y la evangelización. Un misionero canadiense se arrodilló a orar mientras su interrogador, un comunista chino, le ordenaba que orara y demostrara que Dios contesta las oraciones. El misionero oró que Dios hiciera visible que sí contesta las oraciones, aun cuando eso significara que su interrogador perdiera la vista y quedara ciego. Inmediatamente el comunista chino quedó ciego. Eventos como este se ven muy poco hoy en el mundo libre, pero en la Biblia y en los países donde hay persecución suceden vez tras vez. Dios no ha cambiado, nosotros hemos cambiado. En Hechos capítulo 4 versículo 1 al 31 nos muestra la importancia de la oración en la evangelización. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes, y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¡Oh Señor soberano!
creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Por qué la persecución es inevitable para los que evangelizan? Hoy vamos a mostrar, por medio de la Biblia, que claramente desde el inicio mismo de los tiempos, la idea de Dios ha sido que todos seamos semejantes a su Hijo Jesucristo y que los principios de su reino sean establecidos en la evangelización y toda actividad espiritual. Esto no es opcional, es una obligación de todos nosotros como creyentes. Es la naturaleza misma de Jesús puesta en cada creyente, al llamado a la evangelización. Vamos a comenzar con lo que Jesús nos describió claramente en la Biblia, que iba a haber consecuencias en nuestras vidas al empezar a dar frutos como resultado de pasar tiempo con Él en oración y la lectura de su palabra. Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice: gócense y alégrense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Esto lo dice en Mateo 5, 10 y 11. Jesús dijo que los perseguidos son bendecidos. El reino de los cielos es de los perseguidos. Con esta escritura nos damos cuenta de que el ser perseguidos y tener persecución como cristianos es la voluntad de Dios. Los pobres, dice, en espíritu, y los perseguidos tienen una cosa en común: la palabra persecución. Significa seguir con intenciones hostiles, de parte o de la familia, de los amigos, de los enemigos, de los que aborrecen a Jesús, y podemos decir un fin de lista. Y por ello seremos ridiculizados, seremos maltratados, heridos, amenazados de muerte, denunciados y entregados hasta la cárcel, infligir daño a nosotros como creyentes y hasta la misma muerte. En nuestro contexto significa ser, significa ser perseguidos o expulsados. En el Nuevo Testamento se usa del infligir dolor y sufrimiento a los creyentes que tienen como sello en su corazón a Jesucristo mismo para dar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Este es el tipo de persecución que Jesús tiene en mente en cada uno de nosotros. Los que han sufrido o están siendo perseguidos, la realidad no es huir de ella, sino gozarnos y alegrarnos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos.
Lo principal que debemos recordar que la persecución en el cristiano es la misma esencia de la vida misma del creyente. Jesús prometió que si a él le habían hecho daño y se lo habían hecho, a nosotros también. Pablo lo describe de esta manera. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. El vivir piadosamente en Jesús es el meternos, acercarnos más a la oración, a la lectura de la Biblia. Recuerdo que cuando yo empecé a leer y orar, y te estoy hablando de familia cristiana, y empecé a meterme con Dios y estar con Dios en unidad, en ese momento los primeros que se me pusieron en contra fueron mi familia. Y yo decía, bueno, pues si yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué me están atacando? Ya me decían fanática, me decían que estaba mal, me decían que estaba loca, porque ya no salía de mi cuarto. Y efectivamente en esto tenían toda la razón. El que nosotros estamos locos por Jesucristo. Ahora vamos a ver un video de la persecución. Los talibanes suspenden la educación universitaria. La persecución aumenta después de 10 años. Cristianos son acusados de apostasía. Alerta de oración. Iglesia es cerrada en Cuba. El gobierno y los cárteles de la droga limitan la libertad de los cristianos en América Latina. El número de cristianos perseguidos ha llegado a un número alarmante. Ya son más de 360 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Hombres, mujeres y niños que enfrentan violencia, ataques, presiones y muchas veces la muerte por causa de su fe en Jesús. La falta de libertad de las comunidades cristianas es representada en la lista mundial de la persecución, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los seguidores de Jesús. Desde 1993, la lista es la única herramienta que monitorea y analiza la persecución de forma sistemática y completa. Esta investigación de puertas abiertas lleva en consideración los diversos medios que son usados para inhibir, discriminar y presionar a los cristianos. Sean estos estructuras religiosas, políticas, familiares y o redes criminales que tienen como objetivo debilitar a la Iglesia y eliminar el cristianismo de la historia. En 2023, Corea del Norte vuelve a la primera posición en el ranking. Este es el país más cerrado al Evangelio de Cristo en todo el mundo. La mayor fuente de persecución proviene del Estado y sus ideologías rígidas y absolutas que no dan espacio a ninguna creencia diferente o extranjera. Con la aplicación de nuevas leyes, el número de detenciones de los cristianos aumentó una vez más y las iglesias en casas fueron completamente cerradas. Todos los cristianos norcoreanos sobreviven en constante peligro y mantienen su fe en secreto. La violencia contra los cristianos también aumentó en los países de África subsahariana presentes en la lista. Somalia, Eritrea, Nigeria y ahora Sudán forman parte de los 10 primeros países en el ranking 2023. La expansión del extremismo islámico ha encontrado un terreno fértil en la región. Allí, los cristianos son blanco de los grupos extremistas violentos como Boko Haram, Al-Shabaab y tantos otros que destruyen iglesias y aldeas enteras a su paso. Afganistán, que alcanzó titulares en la prensa internacional, se encuentra en la 9ª posición. Después de la turbulenta toma del gobierno por el Talibán, el país se ha convertido en una cárcel donde los derechos humanos no son respetados. Los pocos cristianos en el país huyeron o viven de forma clandestina, totalmente escondidos. Muchos están en campos de refugiados y enfrentan hambre y miedo diariamente. Las mujeres y los niños son los más vulnerables. Más cerca de lo que imaginamos, en América Latina, un nuevo país entra en el ranking, Nicaragua, donde la Iglesia se ha visto directamente afectada por la represión del actual gobierno.
El cierre de templos, la clausura de establecimientos, así como la difamación y prisión de líderes eclesiásticos se han vuelto comunes. El objetivo de estas acciones es intimidar a los cristianos y silenciarlos. Cabe destacar que la persecución también se ha intensificado en los demás países de la región, como en Colombia, Cuba y México, naciones presentes en la lista por años. Es evidente que los desafíos de la Iglesia alrededor del mundo son muchos y continúan en ascenso. Las formas pueden variar, pero la persecución es constante. ¿Qué pidieron a Dios los primeros cristianos al ser perseguidos? Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Primero que nada, ellos oraron que Dios mirara las amenazas. Jesús dijo que, si obedecemos su palabra, seremos como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque sobre nuestra vida vendrán lluvias, que son pruebas de Dios, los vientos, que son ataques del diablo, y los ríos, que son amenazas de la gente, no caeríamos porque seremos fundados sobre la roca. Al evangelizar, estamos edificando sobre la roca. Solo debemos orar a Dios que mire las amenazas de los que se oponen mientras seguimos edificando sobre la roca. Lo segundo que ellos pidieron fue denuedo para predicar la palabra. Denuedo significa valentía, coraje y audacia. Eso es lo que se necesita para prevalecer en la evangelización. Nosotros no podemos producir el denuedo, por eso debemos pedir cada vez que oremos denuedo. El evangelio es poder de Dios y viene acompañado de sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. ¿Qué respondió Dios? Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Lo primero que sucedió cuando ellos oraron es que el lugar donde estaban tembló. Los temblores han estado presentes en la proclamación del Evangelio. Tembló cuando Jesús murió, tembló cuando Jesús resucitó, y tembló cuando el Espíritu descendió. Tembló cuando Pablo y Silas cantaban en prisión. Los fenómenos naturales muchas veces indican movimientos en la esfera espiritual. Históricamente lo podemos comprobar. De hecho, Jesús profetizó que al acercarse el fin del mundo también se incrementarían los temblores y terremotos. Jesús profetizó: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del mundo. Después del temblor, fueron todos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es una experiencia continua, no de una sola vez. Debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. En este caso, la llenura vino como resultado de la oración no egoísta y centrada en la voluntad de Dios. Tal vez si oramos como ellos oraban, experimentaremos la llenura y el denuedo que ellos recibieron. La tercera respuesta de parte de Dios es que hablaban con denuedo la palabra. Hablar con denuedo no es el resultado del estudio o conocimiento, sino de la llenura del Espíritu. Debemos tener como prioridad el ser todo el tiempo llenos del Espíritu si queremos ser buenos evangelistas. Para eso es necesario profundizar en nuestra relación personal con Dios, por medio de incrementar nuestros tiempos de oración, ayuno y lectura, a la par de practicar el amor con la familia principalmente. ¿Quién se opone a la evangelización? La respuesta es Satanás. ¿Por qué Satanás concentra sus ataques en los que oran? Miren, la gente que no conoce a Dios ya está en las manos del diablo, ¿no? El Espíritu lo dice claramente en 2 Corintios 4. Dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene engañado, el mundo entero está bajo el maligno. Se puede demostrar con las escrituras que el trabajo principal de Satanás y sus demonios es estorbar, desviar, interrumpir, bloquear a los creyentes para que no oren. Esa es su principal estrategia.
Jesús nos dejó el ejemplo. Él todos los días, mientras estuvo aquí en la tierra, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y oraba. Podemos ver claramente allí que la oración fue la clave del éxito del ministerio de Cristo, fue el secreto. Bueno, no es un secreto porque ahí está, pues, revelado de su poder espiritual. Es interesante que no vemos a Jesús orando cuando se encontraba con un enfermo. O sea, no vemos a Jesús que oraba, ¿no? Padre, te pido por este leproso, ten misericordia de él, sánalo, Señor. Padre, te pido por este paralítico, ten misericordia de él, sánalo. No, él simplemente actuaba, él simplemente declaraba la palabra de Dios. A mí me llamó mucho la atención de ver la diferencia, ¿no? La iglesia donde yo iba oraban por los enfermos y siempre era: Padre, te pedimos que tengas misericordia, que los sanes, y pues poníamos manos y todo, y no está mal. Y vaya, ahora sí que es muy bueno orar los unos por los otros, pero Jesús no lo hizo así. ¿Por qué? Porque como él tenía una relación personal, como él tenía una vida de oración intensa, entonces cuando se le presentaban las necesidades, él actuaba. En la tormenta, pues Jesús tampoco dijo: Padre, te pido que calmes el viento. No, él le habló al viento, le habló al mar y se calmó. Tampoco los discípulos oraron por los enfermos. Pedro y Juan con el cojo, ¿se acuerdan? Que cuando lo ven allí, no oraron: Padre, extiende tu mano y toca este cojo. No, le dijo Pedro: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Si somos cristianos que tenemos la oración como una prioridad en nuestra vida, vamos inevitablemente a ser atacados por Satanás. Como Blanquita decía hace un rato, la persecución es inevitable y empieza primeramente por Satanás, por los demonios. El diablo pone todas las tinieblas a la disposición para impedirnos orar. ¿Por qué? Porque de la oración surge todo. El poder de Dios se desata por medio de la oración y Satanás tiene miedo, por eso nos ataca. Pero ¿saben qué? No debemos tener miedo. Muchos, por el miedo, no se meten de lleno con Dios en oración, porque cuando lo han hecho, se les ha vuelto, ahora sí que se les ha puesto de cabeza todo, y entonces pues generalmente dicen: no, pues yo ya no me voy a meter otra vez a orar así fuerte porque lo hice, y empezaron a haber problemas aquí, problemas acá, problemas allá, y mejor ya no se meten. Pero ¿saben qué? Ese es hacer un pacto con el diablo, un pacto de no agresión, porque orar es declararle la guerra al diablo. Y el diablo es muy astuto y nos mete miedo. Pero ¿saben qué? No tengamos miedo. Mayor es el que está en nosotros que el diablo que está en el mundo. Jesús dijo: les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. La única arma que Satanás tiene es la mentira, que nos vomita con su boca, pero no nos puede hacer daño. Miren, si el diablo nos pudiera matar, hace tiempo que nos hubiera matado, pero como no puede, él hace que nos matemos los unos contra los otros, siembra pensamientos de depresión, de desesperación, para que nos quitemos la vida, porque él no nos puede tocar. El único poder que Satanás tiene sobre ti y sobre mí es el que le damos nosotros. Él no tiene ningún poder más, porque Jesucristo ya lo venció en la cruz. Entonces no debemos tener miedo. Él va a usar toda clase de argumentos y nos va a hacer que nos sintamos incómodos, que vengan pensamientos horribles cuando estamos orando, que nos duela la cabeza,
nos va a interrumpir. Ahora sí que va a buscar todas las formas posibles para impedirnos orar, pero no tengan miedo porque ya está vencido. De hecho, nos deberíamos sentir halagados cuando Satanás nos ataca, porque nos está atacando porque tiene miedo, porque esa es, ahora sí que, el principal trabajo del diablo. Entonces, no te desanimes, no dejes de orar. Si ya lo dejaste de hacer, vuélvelo a retomar otra vez. Y sí, la vida pareciera que se pone de cabeza, pero Dios siempre se glorifica, sobre todo si es por causa de orar, porque de una vida de oración surge una vida de evangelización inevitablemente. Es imposible que tú tengas una vida de oración profunda y no hables de Jesús a todos los que te rodean. De hecho, la razón por la que muchos no hablan de Cristo es porque no tienen una vida de oración sólida. Por eso es que el diablo ataca. 2 Corintios capítulo 4 del versículo 3 al 4 nos dice con claridad quién se opone y se opondrá siempre a la evangelización. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Por eso tenemos que aprender cómo vencemos al enemigo. Primero que nada, y lo más importante, vencemos a Satanás orando. Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cómo podemos orar en todo tiempo con toda oración? Jesús era un hombre de oración. La oración era el secreto de su vida, de su tremenda influencia, de su sufrimiento y perseverancia, de su ardiente pasión por las personas. Y por eso es el más calificado, el Señor Jesucristo mismo, para enseñarnos a cómo vivir en una vida de oración en todo tiempo y para instruirnos en el santo arte de la oración. Lo primero es que la oración es lo más esencial. Reconoce que no podemos solos, necesitamos de Él. Y la manera de cómo podemos aprender de Él es a través de la oración. Vamos a verlo, el primer paso, podemos orar en cualquier situación. Pablo no solo nos exhorta a orar, nos exhortaba, sino a orar en todo tiempo. Y esto nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:17, lo que quiere decir que debemos procurar vivir en una verdadera atmósfera y actitud de oración. Es de la mayor importancia que tengamos tiempos determinados de oración, como Daniel, que oraba 3 veces al día, y lo vemos en Daniel 6:10, o como David, que oraba 3 veces al día, y lo dice en el Salmo 55:17, y más tarde nos dice que oraba 7 veces al día, en Salmo 119, 164. Y como nuestro Señor Jesucristo, que constantemente se apartaba a un lugar de oración, en Lucas 6:12. Por eso es tan importante orar en todo tiempo y que podamos orar en ocasiones especiales, como en momentos difíciles, cuando necesitamos dirección, cuando somos tentados, cuando somos perseguidos, cuando nos llega una noticia mala, cuando llega una enfermedad y cuando nos encontramos en cualquier clase de necesidad. Segundo, podemos orar usando todas las maneras de oración. Toda oración y súplica, así nos menciona en la palabra de Dios. Jesús nos enseña que la oración puede consistir en adoración, en alabanza, en acción de gracias,
en petición, en ruego, en intercesión. Pero también hay 3 clases de oración, que es la oración individual, cuando tú y yo nos encerramos en nuestro cuarto, la oración de agradecimiento y la oración en grupo, en iglesia. Tercero, podemos orar perseverando en la oración. Siempre debemos seguir orando y manteniéndonos alerta. Necesitamos persistencia. La palabra velando indica que hay peligros al orar, como lo que decía ahorita Alberto. Cuando uno se dispone a orar, pareciera que todo el mundo se te viene encima, pero es un engaño de Satanás. Y efectivamente los peligros. Hay peligro de no perseverar en la oración, y algunos, por naturaleza, pareciera que pueden vivir sin la oración. Y qué terrible engaño diabólico. Cuarto, podemos orar para ser muy efectivos. Todo nuestro orar ha de ser en el Espíritu. Dice, y aquí en secreto de todo ello. Es en el Espíritu en secreto. Es una gloriosa verdad de como escribió William Cowper. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. Y tenía ciertísima razón el poeta Alfred Tennyson, cuando escribió: más cosas se logran por la oración que este mundo imagina, por eso que tu voz se eleve como una fuente ante Dios de noche y de día. Entonces, debemos de poder saber que podemos orar en todo momento y que es una necesidad en nuestros corazones de seguir orando todos los días de nuestra vida, el estar plenamente en oración y en íntima adoración con nuestro Señor Jesucristo. La evangelización es una declaración de guerra contra Satanás. Es un desafío al reino de las tinieblas. Por eso es que Satanás va a utilizar todos sus recursos para oponerse y neutralizarnos. Empezará por ofrecernos ilícitamente lo que Dios en su tiempo y voluntad nos provee lícitamente. Cuando no puedas derrotarnos por la carne, se irá al alma, y después a lo espiritual, que es más peligroso, porque pone distracciones espirituales, como construir edificios, recaudar fondos, estudiar teología y muchos otros distractores que terminan impidiéndonos seguir evangelizando y discipulando a las personas. Por eso la oración es vital tanto para nuestra protección contra los ataques del diablo y al mismo tiempo es un arma poderosa para quitar el velo de los ojos de los que están perdidos y pueden salvarse. La segunda cosa que tenemos que aprender para vencer a Satanás es vistiéndonos con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice claramente cómo debemos vestirnos con la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Cómo nos vestimos con toda la armadura de Dios? Esta es una enseñanza que ha sido a veces pues llevada a un extremo o a otro, ha sido a veces malinterpretada, algunos la descartan y otros la usan de manera supersticiosa, pero no tienen nada que ver ni con la superstición ni con ciertas frases, porque yo he oído que dicen, no, es que tienes que orar y decir, yo me visto con toda la armadura de Dios, y si tú no dices que te vistes con la armadura de Dios, no estás vestido con la armadura de Dios. Pero eso es igual como cuando se usa mal la sangre de Cristo, ¿no? Yo me cubro con la sangre de Cristo. No hay base bíblica para eso. ¿Cómo nos vestimos con toda la armadura de Dios? Pues lo dice muy claramente Efesios capítulo 6. El versículo 11 nos da una orden. Vístanse de toda la armadura de Dios. No dice, ora y di, yo me visto con toda la armadura de Dios. Dice, vístete. Cuando tú te pones ropa, cuando tú y yo nos vestimos todos los días, pues no proferimos ninguna palabra, simplemente hacemos acciones, ¿verdad? Nos ponemos la camisa,
el pantalón, los zapatos, o sea, nos vestimos, punto. No tenemos que utilizar algunos trucos o frases. Nada tiene que ver pues con lo que digas o con una oración, ¿no? Dice por qué, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está atacando y para poder estar firme contra sus acechanzas hay que vestirnos de toda la armadura de Dios. Luego en el versículo 12 pues dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro vecino, no es contra la gente, es contra los demonios. Luego dice en el versículo 13 de Efesios capítulo 6, por tanto, otra vez dice, tomen toda la armadura de Dios. Ya no dice vistan, se dice tomen toda la armadura de Dios. Y es algo muy práctico. Y dice para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, empieza mencionando cada parte de la armadura y está implícita la acción. Tú te pones los pantalones, la camisa, los calcetines, los zapatos, ¿no? La chamarra. Son acciones prácticas que tú haces. Entonces, lo primero que dice aquí en el versículo 14 es, estén pues firmes, ceñidos, amarrados su cintura con la verdad. Aquí habla del cinturón de la verdad. ¿Cómo es eso? Hablando la verdad, no diciendo mentiras. Cada vez que decimos mentiras, por la razón que sea, nosotros estamos exponiéndonos, nos estamos volviendo vulnerables, estamos abriendo puertas al diablo para que sus acechanzas tengan éxito. Entonces, yo me protejo al hablar con la verdad. Luego dice, vestidos con la coraza de justicia. Eso tiene que ver con la honestidad, ser honestos en todos nuestros tratos. Honestidad, no vender más caro, no dar gato por liebre, cobrar lo que es justo, no alterar las balanzas. La honestidad nos hace estar protegidos contra el diablo. La deshonestidad abre las puertas para que el diablo haga allí lo que él quiera. Por eso es que muchos fracasan, porque son deshonestos. Luego dice en el 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cómo se hace eso? Hablando de Jesús a los otros. Luego dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Cómo se hace eso? Leyendo, escribiendo, memorizando la palabra de Dios. Luego dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Pues el yelmo de la salvación tiene que ver con la seguridad, el estar nosotros seguros en Cristo, afirmar nuestra seguridad en Cristo, y luego repite, porque el escudo de la fe tiene que ver con la palabra y la espada del Espíritu tiene que ver con la palabra, pero aquí el sentido es que el escudo de la fe es cuando yo leo, escribo, memorizo la palabra de Dios para mí, y la espada del Espíritu es cuando yo le enseño la palabra de Dios a otros, cuando yo doy la palabra. Lo que estamos haciendo Blanquita y yo ahorita es esto, usar la espada del Espíritu. Cuando le hablas de Cristo a alguien, estás usando la espada del Espíritu. Y en el versículo 18 nos dice cómo se hace todo esto. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es la clave. No orando frases específicas, sino viviendo una vida de oración tal y como nos explicó Blanquis hace un rato. Vestirnos con la armadura de Dios no es algo místico o mágico, sino acciones concretas de obediencia a Dios. Ponerse el cinturón significa hablar con la verdad. La coraza significa hacer lo correcto y ser honestos en todo. El calzado representa predicar el evangelio. El escudo significa tener fe en Dios y en su palabra. El yelmo implica tener la mente de Cristo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él. Y la espada del Espíritu es usar la palabra de Dios al evangelizar. Todo eso en el contexto de la oración. Cada vez que oremos debemos proponer en nuestro corazón obedecer, sobre todo en cada una de esas áreas. En tercer lugar, vencemos a Satanás usando las armas espirituales. 2 Corintios 10:4.
usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Debemos usar las 7 armas espirituales que nos han sido dadas por Dios para hacer guerra espiritual. Una vez que hemos propuesto en oración obedecer, debemos llevarlo a la práctica en la vida diaria. ¿Cómo usamos el cinturón? Efesios capítulo 6, versículo 14 nos explica que es hablando la verdad en todos nuestros asuntos. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. En ese mismo versículo también nos habla de la coraza, la cual la usamos siendo honestos en todos nuestros asuntos. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. El calzado lo utilizamos predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. El escudo se utiliza confiando en Dios y su promesa de provisión y protección. Efesios capítulo 6, versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Cómo usamos el yelmo? Llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cómo usamos la espada? Enseñando la palabra de Dios para preparar a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 6, versículo 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La disposición a sufrir la utilizamos sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo, gloriándonos en las tribulaciones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. La oración en la evangelización ya no es para salir de los problemas o ser librados de nuestros enemigos. Más bien, la oración es una declaración de guerra, un desafío a los principados y potestades. La oración en la evangelización es un llamado a la batalla, a pelear para poner a los enemigos de Jesús bajo sus pies. Esa es la verdadera guerra espiritual, la oración para la evangelización, ya que por medio de eso vengamos todas las caídas y ataques del maligno en contra nuestra y de nuestros seres amados.